Imagine a KT irrelevant to do. Tu esposo muere, y en lugar de respetar su último deseo, los conquistadores entran a tu hogar, te arrastran frente a tu pueblo y te destrozan la espalda a latigazos. Pero eso no es lo peor. Mientras la sangre corre por tu piel, te obligan a ver cómo violan a tus propias hijas. Ahora pregúntate, ¿qué harías tú? Porque esta mujer, esta reina, hizo algo que Roma jamás olvidó. Reunió un ejército de 200.000 almas sedientas de sangre y borró del mapa 3 ciudades enteras. 70.000 romanos murieron en cuestión de semanas. Y todo comenzó porque un imperio creyó que podía humillar a una madre sin consecuencias. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, si quieres entender cómo una sola persona puede poner de rodillas a la mayor potencia militar de la antigüedad, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete ahora, activa la campana y no te pierdas nada. Esto apenas comienza. Ahora retrocedamos. Año 60 después de Cristo. Nos encontramos en Britania, lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Para cualquier soldado romano, este destino era prácticamente un exilio. Una condena. Hablamos de una isla envuelta en niebla perpetua, bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba, y tribus que los romanos consideraban salvajes. Guerreros que se pintaban el rostro de azul, que aullaban invocaciones a dioses desconocidos antes de lanzarse al combate. Roma, sin embargo, estaba convencida de que controlaba la situación. El emperador Nerón gobernaba desde la comodidad de sus palacios en Italia, mientras sus legiones exprimían impuestos de cada rincón de la isla. Habían establecido un acuerdo con el rey de los Icenos, un hombre llamado Prasutagus. Roma le permitía conservar su corona a cambio de lealtad absoluta. Un trato simple. O eso parecía. Entonces Prasutagus murió. Y con su muerte, todo cambió. En su testamento, el rey intentó ser astuto. Dividió su reino en 2 mitades, una para el emperador Nerón, la otra para sus 2 hijas adolescentes. Pensó que Roma respetaría ese gesto de buena voluntad. Pensó que protegería a su familia. Fue un error fatal. Roma no negocia. Roma toma. El procurador romano, un burócrata llamado Cato Deciano, miró ese testamento y decidió que no valía absolutamente nada. Declaró que todo el territorio iceno era ahora propiedad imperial. Envió soldados a la residencia real. Saquearon cada moneda, confiscaron tierras, y trataron a la nobleza local como si fueran criminales. La reina viuda, Boudica, se interpuso. Era una mujer que imponía respeto solo con su presencia. Alta, de mirada penetrante, con una cabellera roja como el fuego que le caía hasta la cintura. Exigió justicia. Exigió que respetaran la voluntad de su esposo. La respuesta de Roma fue el error más caro de toda su historia en esa isla. Para enseñarle cuál era su lugar, ordenaron atarla a un poste en plena plaza pública. Frente a su propio pueblo, la azotaron hasta que su espalda quedó en carne viva. Pero la tortura no terminó ahí. Mientras Boudica permanecía atada, sangrando e impotente, los soldados arrastraron a sus 2 hijas jóvenes y las violaron. Una por una. Sin ninguna piedad. Cuando todo acabó, soltaron a la reina. Creyeron que estaba destruida. Creyeron que después de semejante humillación, se escondería a llorar en algún rincón oscuro y su tribu se sometería por puro terror. No conocían a Boudica. Y claramente, no entendían nada sobre los celtas. Esa noche, la reina no derramó una sola lágrima. Se limpió la sangre del cuerpo, abrazó a sus hijas, y pronunció un juramento ante Andraste, la diosa de la guerra. No descansaría hasta que cada romano en esa isla pagara con su vida. A partir de ese momento, comenzó a moverse en las sombras. Se reunió en secreto con los líderes de otras tribus, incluso con antiguos enemigos como los Trinovantes. Les mostró las marcas en su espalda. Les contó en detalle lo que le habían hecho a sus hijas. Su mensaje fue directo, sin adornos. Hoy fui yo. Mañana serán sus esposas. Mañana serán sus hijas. Roma no busca aliados. Roma quiere esclavos. El resentimiento contra el imperio llevaba décadas acumulándose. Boudica simplemente encendió la mecha. En cuestión de semanas,
reunió una fuerza que los propios historiadores romanos calcularon en más de 100.000 guerreros. No era un ejército entrenado. Era una marea humana compuesta por granjeros, artesanos, mujeres guerreras. Gente común armada con odio puro. Y mientras el gobernador romano, Suetonio Paulino, se encontraba en el extremo opuesto de la isla combatiendo contra los druidas, Boudica dio la orden de avanzar. Su primer objetivo fue Camulodunum, la actual Colchester. Era la capital romana en Britania. Una ciudad llena de veteranos retirados que vivían cómodamente en propiedades robadas a los locales. Templos dedicados a los emperadores. Estatuas que celebraban victorias imperiales. Y lo más importante, no tenía murallas. Los romanos se sentían tan invencibles que ni siquiera consideraron necesario protegerse. Estaban a punto de descubrir que nadie es intocable. Cuando la horda de Boudica apareció en el horizonte, no hubo batalla. Hubo exterminio. 100.000 celtas cayeron sobre una ciudad indefensa como una tormenta de fuego. Los veteranos romanos, viejos y fuera de forma, intentaron organizar algún tipo de resistencia en las calles. Fueron despedazados en minutos. La brutalidad de los rebeldes no tuvo límites. No querían prisioneros. No querían esclavos. Querían sangre. Torturaron a los hombres. Colgaron a las mujeres. Empalaron a los niños. Era el odio de generaciones enteras, liberado en un solo día de horror. Los pocos romanos que sobrevivieron la primera oleada se refugiaron en el único edificio sólido de la ciudad, el enorme templo dedicado al emperador Claudio. Se encerraron allí, rezando a sus dioses mientras afuera todo era destruido piedra por piedra. El asedio duró 2 días. Los celtas no intentaron forzar la entrada. Simplemente rodearon el templo con madera, paja y grasa, y le prendieron fuego. Los romanos atrapados dentro se cocinaron vivos. El techo de plomo se derritió y cayó sobre sus cabezas. Cuando las puertas finalmente cedieron, Boudica ordenó entrar y rematar a cualquiera que aún respirara. Camulodunum dejó de existir. Solo quedaron cenizas y huesos calcinados. La noticia del desastre llegó a oídos de la legión más cercana, la novena hispana, comandada por Quinto Petilio Cerial. Este general cometió el error de subestimar a los rebeldes. Pensó que enfrentaba una simple revuelta campesina. Marchó con 5.000 de sus mejores soldados, convencido de que aplastaría la insurrección y regresaría a cenar. Fue el segundo error fatal de Roma. Boudica sabía que venían. Sus exploradores conocían cada sendero, cada rincón del bosque. Cuando la legión entró en un tramo boscoso, la trampa se cerró. Los celtas surgieron de entre los árboles como apariciones. En ese terreno cerrado, la famosa disciplina romana era inútil. No podían formar sus líneas de escudos. No podían maniobrar. Fue una masacre absoluta. De los 5.000 soldados de infantería, no sobrevivió ni uno solo. El comandante Cerial apenas logró escapar con su caballería, huyendo a galope tendido mientras abandonaba a sus hombres a una muerte espantosa. En cuestión de días, Boudica había quemado la capital y aniquilado una legión entera. El imperio temblaba. El gobernador Suetonio Paulino comprendió la magnitud del desastre. Cabalgó a toda velocidad hacia el este, pero sabía que no llegaría a tiempo para salvar la siguiente ciudad en la lista de la reina. Esa ciudad era Londinium. Londo, el corazón comercial de la isla. Miles de mercaderes, familias, ciudadanos romanos. Cuando Suetonio llegó y vio el panorama, tuvo que tomar una decisión brutal. La ciudad era demasiado grande, demasiado desordenada, imposible de defender sin murallas. Boudica estaba a menos de 2 días de marcha con más de 100.000 guerreros. Suetonio hizo un cálculo frío. Si se quedaba a luchar, perdería su ejército y con él toda la provincia. Para salvar Britania, Londres tenía que morir. Dio la orden de evacuar. Fue una sentencia de muerte para miles. Los ciudadanos se aferraban a los caballos de los soldados. Las madres ofrecían a sus bebés suplicando que al menos salvaran a los niños. Suetonio, con rostro de piedra, solo permitió unirse a aquellos que pudieran caminar rápido. Los ancianos, los enfermos, las embarazadas, quedaron atrás viendo cómo su única protección desaparecía en la distancia. Horas después, llegó Boudica.
Lo que ocurrió en Londres no tiene paralelo. La ciudad no fue saqueada. Fue borrada de la existencia. Los rebeldes incendiaron cada edificio, cada almacén, cada hogar. El fuego alcanzó tal intensidad que la arcilla del suelo se fundió, creando una capa de ceniza y escombros quemados de medio metro de espesor. Los arqueólogos la encuentran todavía hoy, debajo del Londres moderno. La llaman la capa de destrucción de Boudica. Los habitantes que permanecieron sufrieron destinos peores que las llamas. Los historiadores romanos describen escenas de horror puro. Mujeres nobles colgadas, mutiladas, empaladas a lo largo de los caminos. No era guerra. Era un ritual de venganza absoluta. Después de Londres, la horda marchó hacia Verulamium, la actual Saint Albans. La historia se repitió. Fuego, sangre, gritos. En pocas semanas, se estima que entre 70 y 80 mil ciudadanos romanos y aliados murieron. Nerón, desde Roma, quedó tan horrorizado que consideró seriamente abandonar la isla por completo. Un siglo de conquista estaba a punto de perderse por la furia de una sola mujer. Pero Suetonio no había huido por cobardía. Había huido para elegir dónde morir. Mientras Londres ardía, reunió a la Legión 14 y partes de la Legión 20. Juntó apenas 10.000 hombres. Boudica, según las fuentes, contaba con más de 200.000. La superaban 20-1. Suetonio sabía que en campo abierto no tenía ninguna oportunidad. Necesitaba un milagro táctico. Encontró un desfiladero estrecho. Un bosque denso a sus espaldas que impedía cualquier ataque por la retaguardia. Una llanura abierta al frente donde el enemigo tendría que atacar de forma directa. Ahí plantó sus estandartes. Alineó a sus legionarios hombro con hombro. Y esperó. Al otro lado de la llanura, el horizonte se oscureció. La horda había llegado. Eran tantos que trajeron a sus familias en carretas para presenciar la victoria final. Tan seguros estaban del triunfo que colocaron esas carretas en semicírculo detrás de ellos, bloqueando su propia retaguardia. Convirtieron el campo de batalla en un anfiteatro para celebrar el fin de Roma. Boudica recorrió las líneas en su carro de guerra, con sus hijas a su lado. Ya no era una víctima. Era la venganza personificada. El contraste entre ambos ejércitos era absoluto. De un lado, una masa ruidosa, caótica, colorida. Gritaban, golpeaban escudos, se burlaban. Del otro lado, silencio total. 10.000 legionarios inmóviles como estatuas. Suetonio había elegido el terreno con precisión quirúrgica. El espacio estrecho anulaba la ventaja numérica enemiga. Los celtas no podían rodearlos. Tendrían que entrar de frente, apretados, contra un muro de hierro. La carga comenzó. Miles de guerreros corrieron por la llanura, convencidos de que el peso numérico aplastaría a los romanos. Pero cuando estaban a 40 metros, Suetonio dio una señal. 10.000 jabalinas volaron simultáneamente. El impacto fue devastador. Las lanzas atravesaron escudos y carne, inutilizando la primera línea celta en segundos. Antes de que pudieran recuperarse, los romanos desenvainaron sus espadas cortas y avanzaron. No Corian. Marcaban. Paso a paso. Ritmicamet. En ese espacio reducido, el número ya no importaba. Solo la disciplina. Los celtas, con sus espadas largas que necesitaban espacio para blandirse, estaban demasiado apretujados para pelear. Los romanos, con sus gladios diseñados para apuñalar en espacios cerrados, trabajaban como máquinas. Escudo a la cara. Estocada al vientre. Paso adelante. Repetir. La línea celta colapsó. El pánico se extendió. Los guerreros intentaron huir. Y entonces ocurrió la tragedia final. Al voltearse para escapar, se encontraron atrapados por sus propias familias. Las carretas que habían colocado para celebrar la victoria ahora bloqueaban la única salida. Los romanos no mostraron piedad. Empujaron a los guerreros contra las carretas y los masacraron. Mataron hombres, mujeres, niños, animales. Ese día murieron 80.000 britanos. Roma perdió 400 soldados. La llanura quedó cubierta de cadáveres. El sueño de libertad celta murió ahí mismo. Sobre el final de Boudica existen dos versiones. Algunos dicen que murió de enfermedad poco después, su cuerpo destruido por el estrés de la guerra. Pero la versión más aceptada cuenta que logró escapar del campo de batalla. Sabiendo lo que Roma le haría si la capturaba viva, sabiendo que la desfilarían encadenada antes de ejecutarla públicamente, tomó la única decisión que le quedaba. Preparó una copa de veneno. La compartió con sus dos hijas,
para evitarles volver a sufrir en manos romanas. Y luego la bebió ella misma. Murió libre. En su tierra. Negándole a Roma el placer de su captura. El imperio conservó Britania 350 años más. Pero jamás olvidaron su nombre. Aprendieron la lección con sangre. Trataron a la provincia con más cuidado, temerosos de despertar nuevamente a la bestia. Hoy, irónicamente, una estatua de Boudica se alza en el corazón de Londres. En el puente de Westminster, junto al Parlamento británico. La mujer que redujo esa ciudad a cenizas es ahora su símbolo de libertad y resistencia. Una reina que perdió la guerra, pero conquistó la inmortalidad. Si esta historia te atrapó, si quieres más relatos donde el poder absoluto se enfrenta a la voluntad humana, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.